Muy buena la intervención de mi hermano Rodolfo Bianchi en cuanto al tema de la coma juánica. En realidad, este texto de 1 de Juan 5:7, lo que dice en el original es, pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Ese texto no hace ningún tipo de referencia al Dios Trino, sino que se refiere al don del Espíritu Santo, al agua del bautismo y a la sangre de Cristo derramada en sacrificio por los pecados. Estos tres testimonios están de acuerdo. 1 de Juan 5, 7, 8, esos mismos versículos con el texto conocido como la coma juánica entre paréntesis son citadas así en las notas de la misma versión. Pues tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres convienen en lo mismo. El consenso general es que la coma juánica es una añadidura apócrifa introducida tardíamente en el texto de 1 de Juan 5, 7, verso 8 también, por lo cual no puede ser atribuida al escritor de la epístola, o sea, Juan no escribió eso, y por tanto no pertenece a la Biblia. Sin embargo, un pequeño sector defiende su uso tradicional porque desde su punto de vista la coma juánica sirve como apoyo para el dogma de la Santísima Trinidad Católica Romana. La cláusula juánica figura en la mayoría de las traducciones bíblicas publicadas desde el 1522 hasta la última parte del siglo XIX, debido al uso generalizado de la tercera edición del Textus Receptus, que fue elaborado por Erasmo de Rotterdam y fue utilizada como la única fuente para la traducción de ese período. El origen de la coma juánica. Este texto podría haber sido añadido como una glosa ya en el siglo XIV el siglo IV, y fue agregada al texto de la epístola en la Vulgata latina desde el año 800. La coma juánica no era conocida durante las primeras controversias sobre el dogma de la Trinidad que se dieron en el siglo III y en el siglo IV. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en el siglo III y en el siglo IV no se conocía esa parte de la coma juánica. No se conocía el texto que decía, tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No se conocía ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el siglo III, ni en el siglo IV. Más o menos por el siglo III y el siglo IV fue donde se hicieron las grandes controversias, los grandes debates históricos sobre el asunto de la Trinidad, y ese texto nunca fue mencionado. Hermanos, y hay que reconocer que de haberse conocido ese texto en aquellos tempranos defensores del dogma de la Trinidad, tales como Tertuliano, Orígenes y Atanasio, ciertamente lo hubieran citado, lo hubieran empleado. No obstante, la cita está ausente de todas sus argumentaciones. Asimismo, esta frase está ausente en los manuscritos de todas las versiones bíblicas antiguas: siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslovónica. La coma juánica tampoco se encuentra en los escritos de uno de los más notables y prolíficos escritos trinitarios, que es San Agustín. Entonces, hermanos, esa coma juánica no existía, eso fue añadido. Seguimos leyendo acá. Dice: el Códice Fuldensi, una copia de la Vulgata aproximadamente del año 546, contiene un prólogo a los evangelios canónicos que aparece a hacer referencia a la coma juánica, pero en la versión de 1 de Juan omite la cláusula juánica, lo que ha llevado a muchos a creer que dicho prólogo es falso. En el siglo VIII la añadidura aparece en latín en las copias de la Vulgata. La primera mención de la coma juánica en griego se encuentra en la versión latina de las actas del Cuarto Concilio de Letrán. En 1215, solo a partir del siglo XVI, la coma juánica aparece en manuscritos bíblicos en griego.
Los versículos 7 y 8 constituyen sin duda alguna una glosa marginal que algún escriba poco escrupuloso intercaló en el texto, al pensar que era una buena oportunidad para fundamentar el dogma trinitario. Dichas frases faltan en todos los manuscritos griegos de la antigüedad y aún en las primeras versiones latinas, pero fue introducido en la Vulgata y pasó al texto receptu o texto recibido. La interpolación rompe totalmente el hilo de la argumentación de Juan. Eso es un comentario de Matthews Henry. Muy bien, vamos brevemente a la historia del texto apócrifo de 1 de Juan 5:7. Y vamos a Erasmo de Rotterdam, 1466-1536 después de Cristo. Erasmo y el texto receptu. En el siglo XVI, la figura central de la historia de la coma juánica fue el humanista Erasmo de Rotterdam. Aunque este texto ya había sido cuestionado anteriormente por el humanista italiano Lorenzo Valla, Erasmo estuvo trabajando durante años en el proyecto de compilar los textos griegos y latinos del Nuevo Testamento. En 1512 comenzó su trabajo para la compilación del Nuevo Testamento en latín. Recogió todos los manuscritos de la Vulgata que pudo encontrar para crear una edición crítica. En 1516 fue publicada la segunda edición que contenía la compilación del Nuevo Testamento en latín y en griego. Esta segunda edición eventualmente se convirtió en una importante fuente para la traducción de la Biblia al alemán, efectuada por Martín Lutero. La coma juánica no apareció en las dos primeras versiones del Textus Receptus. Esto solo se introdujo hasta la tercera edición publicada en 1522. Su aparición en la tercera edición ha sido explicada como el resultado de la presión que la Iglesia Católica impuso sobre Erasmo. Inicialmente Erasmo había respondido a las críticas de los jerarcas eclesiásticos, argumentando que él no había podido encontrar dicha cláusula en ningún manuscrito griego, pero que la añadiría en una futura edición si esa cláusula aparecía, si fuera en un solo manuscrito griego. Entonces dicho manuscrito fue elaborado en ese mismo momento por un franciscano, aunque se reclamó que poseía mayor antigüedad. Y Erasmo, fiel a su palabra, agregó la coma en una edición de 1522, pero colocó una larga nota al final de página en la que exponía su sospecha de que el manuscrito había sido preparado expresamente para engañarlo. Esta tercera edición se convirtió en la principal fuente de traducción de la versión de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, con lo cual que la coma juánica fue fijada en aquella célebre versión bíblica en idioma español. De igual forma, esta tercera edición sirvió de base para la traducción a los más importantes idiomas de Europa, y por eso las versiones bíblicas elaboradas durante los siglos XVI al XIX llegaron a incluir la coma juánica. Vemos en todo esto la mano siniestra y manipuladora de la Iglesia Católica Romana, ya que fueron los jerarcas católicos los que presionaron a Erasmo para que incluyera ese pasaje apócrifo extrabíblico en esa traducción. Los jerarcas católicos querían que la coma juánica estuviera insertado en las traducciones bíblicas, ya que la usarían como base de apoyo para promover la doctrina falsa de la Santísima Trinidad, ya que esta es una de las doctrinas principales del catolicismo romano, un dogma netamente romano que no cuenta con ningún apoyo bíblico. Muy bien, hermanos, vamos brevemente a analizar el texto de Juan 1:1. Este pasaje de Juan 1:1 por siglos ha sido muy mal interpretado, donde los trinitarios y los unicitarios han querido dar a entender
que tanto el Señor Jesucristo como su Padre son el mismo Dios o la misma persona. Es por eso que los papistas han pervertido las traducciones bíblicas, cuando en el siglo IV los lacayos del catolicismo romano tradujeron las escrituras al latín, eliminando los artículos gramaticales de este versículo en particular. Por lo tanto, en la mayoría de versiones bíblicas se lee de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con esta traducción mutilada, quieren ahora dar a entender que el que estaba al lado de Dios era el mismo Dios. Algo totalmente ridículo, patético, porque ¿cómo puede estar una persona al lado de sí mismo siendo la misma persona? Eso es ridículo. Dado que los idiomas griegos, arameos y hebreos solían dar poca importancia al uso de los artículos gramaticales, es un poco más difícil, mas no imposible, el encontrar el correcto significado de ciertos pasajes según estos textos. Ahora bien, el griego no fue el único idioma en que fueron escritos los evangelios y las epístolas apostólicas en siglos bien atrás, cerca del siglo I. Recordemos que, cual supernatural obra de Dios, este texto también fue traducido en muchos otros idiomas antes de la aparición de la gran ramera católica desde el siglo IV y repartido por toda Asia Menor, Europa y parte de África del Norte, haciendo habitualmente imposible que para los hombres destruir de forma completa este texto original. Y me refiero a un texto especial que es el copto saídico. Muy bien, el copto saídico o copto saidí es un idioma hablado en Egipto durante los primeros siglos de la era cristiana. También vio su usada para predicar y preservar este texto. Este idioma y dialecto, a diferencia del griego, da mucha importancia al uso de los artículos gramaticales, del mismo modo como idiomas modernos como el inglés, aunque se destaca en este punto mucho más el español. De modo que se hace irrefutable la siguiente traducción de Juan 1:1, la cual es preservada a continuación en su forma final y completa desde la versión bíblica copto saidí, la cual es más antigua que todas las versiones que los papistas tradujeron al latín desde el siglo IV, la cual pueden encontrar en el listado de Biblias de la Edgeworth. Entonces, directamente desde el copto saidí, desde esta versión bíblica, este texto de Juan 1:1 se lee de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con el Dios, y un Dios era la palabra. Este pasaje indudablemente habla de dos personas divinas o dos dioses: el Padre Supremo y el Verbo, que es Jesucristo, que es el segundo Dios, subordinado al Dios Padre. Y esto confirma las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, verso 5, cuando Jesús dijo de forma textual: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera. Por lo cual ahí queda demostrado que Juan 1:1 en las versiones, por ejemplo, como la Reina Valera 1960, está manipulada. Le quitaron los artículos el y el artículo Por eso se lee de una forma extraña, como si Dios estuviera al lado de Dios mismo, cuando en realidad ahí se está hablando de dos dioses, de dos personas divinas. Y claro está que el Dios supremo, el Joteo, es mayor que el segundo Dios, que es el Verbo o el Hijo. Ya lo dijo el mismo Señor Jesucristo: el Padre es mayor que yo y mayor que todos.